La sangre se había secado formando un delgado hilo marrón a lo largo del cuarzo blanco. La luz de la mañana se colaba por la ventana, brillando en los fragmentos de cristal esparcidos entre astillas y clavos. Mi taza de café seguía allí, volcada de lado, el calor hacía tiempo que se había ido. El sonido de un taladro resonaba dentro de mi cráneo, no era ruido de combate, sino la lenta muerte de un hogar. Rey gritó algo, su voz ronca con autoridad. Recuerdo no haber gritado, solo quedarme quieta, mi mano temblaba mientras me tocaba la cara. 3 semanas antes, todavía creía que mi guerra había terminado. Madrid 6. El aire era fresco con el aroma de los pinos y el ligero olor a asfalto después del amanecer. Bajé la ventanilla, dejando que el frío rozara mi piel. Después de 12 años de servicio, había olvidado cómo sonaba el silencio. Sin radio, sin alarmas, solo el zumbido de la carretera y el suave ritmo de mi pulso. La casa esperaba al final de la colina. Paredes de una sola planta color arena, revestimiento nuevo. Había elegido cada azulejo, cada tirador, cada bombilla. Limpia, recta, silenciosa. En la esquina del armario de la cocina, había grabado una línea con mi cuchillo de campaña, Fortaleza de Helena. Mi propio puesto de mando. Aquí no había rangos ni órdenes, solo café tranquilo y luz. El vapor subía de la máquina de espresso. La luz del sol golpeaba la encimera de cuarzo, un claro resplandor blanco, el mismo brillo frío que los monitores en la base de rota. Había pasado noches allí rastreando datos enemigos a través de túneles encriptados, escuchando las alarmas que partían la oscuridad. Ahora solo había el susurro del agua hirviendo y el suave zumbido de una nevera. Pensé que había cambiado el caos por la paz. Mi teléfono vibró. De mamá, Rey y Nuria están en una situación difícil. ¿Podrían quedarse contigo un tiempo? Solo hasta que las cosas se calmen. Somos familia. Miré la pantalla. Una gota de leche se derramó por el borde de la taza, extendiéndose como una pequeña herida en la encimera. La limpié con el borde de una toalla, luego respondí, temporal. Volví a leer la palabra. Sonaba firme, definitiva, pero yo lo sabía mejor. Nada que empieza como temporal permanece así para siempre. Afuera, en el césped, una cometa infantil revoloteaba, vieja y descolorida por el sol. Una ráfaga de viento la atrapó, rompió la cuerda deshilachada y la envió girando hasta que se enganchó en mi valla. Caminé, recogí el hilo suelto y lo observé balancearse con la brisa. No lo sabía entonces, pero en unas pocas semanas, todo lo que había construido se desharía como esa cuerda. Después de 12 años de uniforme pensé que podía reconocer al enemigo. Estaba equivocada. 2 días antes de la fecha acordada, el primer sonido que rompió mi quietud matutina no fueron pájaros ni viento. Fue el traqueteo de un motor diésel. A través de las persianas, vi una camioneta gris parada en mi entrada, el escape humeando en el frío. Un segundo después, se cerraron las puertas, las voces subieron. Risas infantiles mezcladas con el roce de herramientas metálicas. Nuria salió primero, todo gafas de sol y perfume al amanecer. Detrás de ella, Derek, su esposo, un hombre de construcción fornido como una pared, cargando una caja de herramientas lo suficientemente pesada como para dejar claro su punto. 2 niños salieron tras ellos, arrastrando dinosaurios de plástico por mi camino de grava. Sorpresa, la voz de Nuria era demasiado fácil, demasiado practicada. Llegamos antes. El tráfico está mejor a mitad de semana. Abrí la puerta justo cuando un cigarrillo pasó por mi valla y cayó en el césped. Uno de los hombres de Derek se apoyaba en la camioneta, con las botas embarradas, exhalando humo hacia mi porche. Dentro, el aire cambió. El tenue olor a cera de cedro se ahogó bajo el aroma de colonia barata y comida rápida. Nuria dejó su bolso en mi encimera como si estuviera reclamando territorio. «Sabes, Elena», dijo mirando mi cocina, «este lugar es bonito, pero se siente un poco frío. Quizás podría ayudarte a redecorarlo, más rústico y menos hospital chic». Apreté la mandíbula. «Nadie toca la cocina», dije en voz baja. «Esa es una zona militar». Ella se rió como si fuera una broma, quitando polvo imaginario del cuarzo. «Siempre tan seria, capitana. Necesitas calidez en tu vida». Afuera, el equipo de Derek comenzó a descargar cajas, latas de pintura, sierras, madera contrachapada.
El sonido de metal chocando resonó por el pasillo, un contraste afilado con la calma que había construido. Al mediodía, la mesa del comedor había desaparecido bajo taladros eléctricos y planos. Mi taza de café estaba encajada entre una llave inglesa y una caja de clavos. Nuria tarareaba una canción pop mientras miraba su teléfono con los pies en una de mis sillas del comedor. Rey apareció alrededor de las 3. Sin mensaje, sin llamar a la puerta, solo el clic de sus botas en mi porche y el brillo de su uniforme de coronel retirado a la luz. Necesitaba ver a los nietos instalados, dijo, tomando mi silla sin esperar una palabra. La casa se siente mejor con la presencia de un hombre. No discutí. En cambio, caminé a mi oficina, cerré la puerta y abrí mi monitor de seguridad. Las cámaras cobraron vida. Porche delantero, cocina, garaje. Caras se movían por los marcos, riendo, tocando, reorganizando. Observé en silencio, las manos firmes sobre el escritorio. Toda invasión comienza con permiso. Acababa de dar el mío. Al final de la primera semana, el sonido de su presencia se había asentado en las paredes. Risas que no eran las mías, el golpe de botas, el chillido agudo de los niños corriendo por los suelos de madera. El aire llevaba el olor a disolvente de pintura y comida barata. Mi casa había aprendido un nuevo ritmo, y ya no era el mío. Comenzó una mañana con la voz de Nuria resonando por el pasillo, demasiado alegre, demasiado fuerte. La seguí hasta la cocina y me congelé. Un trípode se alzaba en la esquina, la luz de un anillo brillando contra mis armarios. En la pantalla de su teléfono vi las palabras, episodio 1 de la remodelación del hogar. Sonríe, Elena, gritó. A la gente le encantan las historias militares mezcladas con la vida doméstica. La miré a ella, al suave reflejo de su luz anular rebotando en el cuarzo que una vez había pulido como un arma. Apágalo, dije. Mi voz no se elevó. No era necesario. Ella se rió, echándose el pelo hacia atrás. Relájate. Es solo contenido. Deberías sentirte halagada. Ganarás seguidores con esto. Detrás de ella, el equipo de Derek había tomado el garaje, serrando madera, rociando pintura. El compresor de aire rugía, ahogando mis pensamientos. Cuando revisé más tarde, 2 de mis servidores de campo, equipo de mi trabajo en el ejército, estaban cubiertos por una capa de polvo blanco. Lo limpié lentamente, el polvo fino aferrándose a mis dedos. En la cena, Rey se sentó a la cabecera de la mesa. Había traído su vieja chaqueta de uniforme con las medallas aún prendidas, un recordatorio del rango que ya no ostentaba. Me miró por encima de su vaso de cerveza con los ojos firmes, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. «Usas ese uniforme y crees que te da autoridad», dijo. «Pero esta es una casa, no una base. Aquí doy yo las órdenes». No respondí. Solo alcancé el vaso frente a mí, lo levanté a medias y lo volví a bajar sin beber. El silencio después de sus palabras fue más fuerte de lo que cualquier discusión podría haber sido. Esa noche no pude dormir. Las paredes temblaban con el ritmo de los taladros y la música mala. Me senté en mi escritorio, abrí la cámara de mi portátil y hablé en voz baja en la oscuridad. «Esta ya no es mi casa», dije. «Es una zona ocupada». En el monitor, la imagen de la cámara de mi cocina parpadeó. Nuria estaba allí con una cinta métrica, trazando las líneas de la encimera, sonriendo como una ladrona, sopesando su siguiente movimiento. La luz sobre ella parpadeó un pequeño y constante zumbido en la quietud. Y entendí que no se habían mudado. Se habían apoderado. El domingo llegó tranquilo y pálido, la clase de amanecer que debería haber olido a café y pino. Regresaba de la base militar de Morón, el zumbido de la carretera suave contra la quietud. Mi turno había terminado temprano. Quería una hora, solo una hora a solas en mi casa antes de que el caos despertara. Pero a 2 manzanas de distancia, escuché el ritmo metálico y constante de los taladros resonando por la calle. Mi estómago se tensó antes de que mi mente lo asimilara. Aparqué en la acera. Desde donde estaba, ya podía ver a través de la ventana de la cocina movimiento, polvo, luz destellando en el metal. La puerta principal estaba medio abierta. El olor a serrín me llegó primero, denso y agrio. Luego los vi.
Rey estaba junto a la encimera, la camisa arremangada, el sudor oscureciendo la tela. En sus manos, un martillo. Cada golpe resonaba contra la pared donde solía estar mi salpicadero. Nuria se apoyaba en el umbral con los brazos cruzados, la voz tan aguda como el sonido de los azulejos rompiéndose. Más fuerte, Rey, necesita aprender a compartir. Algo dentro de mí se enfrió como si un interruptor se hubiera apagado. Di un paso adelante. Parad. Nadie se giró. Elevé la voz. Basta. Rey miró por encima del hombro, el martillo aún en alto, los ojos entrecerrados, un soldado reconociendo un desafío que no esperaba. En la base dijo con voz baja. Puede que des órdenes, pero aquí eres solo una mujer terca que finge tener el mando. Se movió antes que yo. El golpe aterrizó limpiamente. Años de entrenamiento, y aún así no lo vi venir. Su puño golpeó mis pómulos, enviándome contra el azulejo. La habitación se volvió borrosa. El polvo flotaba a través de la luz del sol como ceniza. Mi cabeza zumbaba. La sangre goteaba gota a gota, manchando el suelo que había elegido por su blanco perfecto. El taladro seguía funcionando. Nadie se detuvo. Vi el bloque de cuchillos cerca del fregadero. Los mangos de las hojas brillaban bajo la luz, delgadas líneas plateadas, esperando una mano que las reclamara. Me alcancé no el cuchillo, sino el borde de la encimera para incorporarme. Las cámaras seguían grabando. Las había instalado por seguridad. No había sabido que capturarían una guerra. Permanecí en silencio, controlando mi respiración. Nadie me miró, ni siquiera él. Caminé hacia la puerta paso a paso, saboreando sangre y serrín en el aire. Afuera, el sol de la mañana era cegador. El mundo volvió a quedarse quieto. La mañana en que me fui, el aire era delgado y azul. Conduje sin la radio, los faros abriéndose paso en la oscuridad como una cuchilla. Mis mejillas todavía palpitaban, pero la hemorragia se había detenido. El silencio dentro del coche era más pesado que el dolor. Era concentración. Cuando llegué a la base aérea de Torrejón, el cielo había comenzado a palidecer. El guardia de la puerta me reconoció y saludó, pero sus ojos se posaron en el moretón. No expliqué. Nunca lo hacía. La comandante Carmen Ríos ya me esperaba en la oficina de la Fiscalía Militar, con café en mano, el cabello recogido como siempre lo llevaba durante las reuniones informativas. Me miró una vez sin preguntas, solo comprensión. Cuéntamelo todo, dijo. Lo expuse como un informe de misión. Sellos de tiempo, grabaciones, nombres, acciones. No elevé la voz. Cada palabra aterrizó como un clavo martillado en madera. Carmen se inclinó hacia adelante, golpeando su bolígrafo contra la mesa. Entonces lo llamaremos Operación Justicia. Lo dividimos en 3 ramas. La investigación del Servicio de Policía Militar, el agente especial Miguel Torres se encargaría de ello. Un hombre callado con ojos agudos. Escuchó mientras yo describía el golpe de Rey, las órdenes de Nuria, el silencio de los trabajadores. Pidió la grabación. Le di el disco sin inmutarme. La demanda civil. Carmen se hizo cargo. Redactó la denuncia antes del amanecer: agresión, destrucción de propiedad, ocupación ilegal. Su precisión me recordaba a las tácticas de campo, cada cláusula un movimiento en el tablero. La exposición pública, esa era mía. Llamé a Laura Cruz, una corresponsal de guerra a la que una vez había ayudado durante un ciberataque en Mosul. ¿Quieres la verdad?, pregunté. La tengo en cámara. Ella no dudó. Durante una semana reunimos hilos, documentos, fotos, informes médicos, recibos. Cada detalle se convirtió en evidencia. No dormí mucho, pero el agotamiento se sentía limpio, útil. Al 7º día, llegaron. 2 coches patrulla, un sedán sin distintivos y, detrás de ellos, una furgoneta de noticias. El equipo descargó en silencio, las cámaras listas. Cuando Rey me vio salir del coche en uniforme, gritó algo sobre traición, sobre familia. Su voz se quebró a mitad de frase. Me detuve a pocos metros con las manos a los costados, la postura firme. Acabas de golpear a la oficial equivocada, dije. Las cámaras lo captaron.
Todas las palabras, el silencio que siguió, la mirada en sus ojos cuando las esposas hicieron clic. Esa noche el vídeo se viralizó. Justicia para la capitana Elena ardía en cada pantalla. La justicia llegó en fragmentos, no en fuegos artificiales. Un titular a la vez, un eco judicial tras otro. Coronel retirado condenado. Hermana enfrenta prisión en caso de agresión doméstica. No asistí a la sentencia en uniforme. Vestí de negro de civil, una armadura silenciosa. El moretón en mi mejilla se había vuelto un amarillo descolorido para entonces, un recordatorio, no una herida. Rey se sentó con las manos esposadas, los ojos secos, los hombros todavía cuadrados como si estuviera saludando a un fantasma. Nuria lloró cuando salió el veredicto, 3 años. Rey, 18 meses, despojado de los privilegios de veterano. Derek testificó en su contra con la voz temblorosa. Cambió su silencio por una sentencia suspendida. No lo odié por ello. Algunas personas sobreviven rindiéndose. Después de la audiencia, la prensa se reunió afuera. Las cámaras hacían clic en ráfagas rítmicas como pequeñas detonaciones. Me detuve en los escalones, el viento revolviendo los bordes de mi cabello. Un reportero preguntó si tenía algo que decir. Miré directamente a la lente. Luché contra amenazas extranjeras durante años, dije. Resulta que las domésticas cortan más profundo. Los micrófonos se quedaron en silencio. Solo el sonido de los obturadores, como el tic-tac de un reloj distante, llenó el espacio entre nosotros. Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba en el porche. Sus manos temblaban alrededor de un pañuelo doblado. Su rostro era más pequeño de alguna manera, como si la verdad lo hubiera tallado más delgado. Elena, susurró. No lo vi venir. Por favor, perdóname. Quise decirle que ya lo había hecho. Pero la verdad era más pesada que el perdón. No me debes una disculpa a mí, mamá, dije en voz baja. Te debes una a ti misma. Ella asintió, las lágrimas brotando pero sin sonido. Por la noche la quietud apretaba demasiado. Me despertaba con el débil zumbido del taladro de un vecino. Mi pecho se cerraba antes de que mi mente lo asimilara. El cuerpo recuerda antes que el cerebro. La doctora Laura Pérez, la psicóloga militar, lo llamó trauma de reaclimatación. Habló suavemente como si las palabras mismas pudieran activar alarmas. Construiste tu vida sobre la estructura, dijo. Ahora necesitas construir seguridad donde antes había estructura. Me enseñó a enraizarme, cocar la encimera, contar respiraciones, sentir el suelo. Algunas noches funcionó. Otras me sentaba en la cocina oscura trazando la tenue línea, donde la sangre una vez se secó, viendo el amanecer trepar por los armarios. La curación no llegó con ruido. Llegó con rutina, movimientos pequeños y constantes que reconstruyeron un mundo. Empecé por la cocina. La compañía de seguros envió un equipo, pero los despedí. Quería mis manos en cada tornillo, cada tabla. Los azulejos fueron lo primero, luego los armarios. El olor a madera fresca llenó la habitación, agudo y limpio, cortando el recuerdo del polvo y la sangre. La llamé Cocina Fénix, renacida de sus propios escombros. Cada mañana pasaba la palma de la mano sobre el nuevo cuarzo, no para admirarlo, sino para recordarme que era real, sólido, mío. Carmen me visitó una tarde con el uniforme tan impecable como siempre, se apoyó en la encimera, observándome instalar la última bisagra. Realmente no descansas, ¿verdad? Sonreí débilmente. Descansar se siente demasiado cerca de detenerse. Nos sentamos en silencio, 2 soldados fuera de servicio, rodeadas por el olor a pintura y aceite de limón. Esa noche no pude dormir. Abrí mi portátil y escribí las primeras palabras de una propuesta. El Fondo Fénix, una iniciativa de recuperación para mujeres veteranas. Pensé en otras mujeres que habían servido, que habían regresado a casa solo para ser destrozadas por las personas que habían luchado por proteger. El fondo les daría lo que yo casi había perdido, la prueba de que la supervivencia podía ser un segundo acto. Para la primavera, éramos oficiales. Carmen se encargó de la base legal. Torres se unió como nuestro enlace de investigación. Laura Cruz filmó un cortometraje, la lente capturando no la violencia, sino la quietud después de ella,
la reconstrucción, la resolución. En la ceremonia de apertura, el aire brillaba con la luz de principios del verano. Los reporteros se reunieron de nuevo, pero esta vez no había caos ni gritos, solo quietud y el débil clic de las cámaras capturando algo nacido limpio. Me paré frente a la casa reconstruida, la bandera detrás de mí ondeando con una suave brisa. Mi voz se proyectó sin fuerza, sin temblor. Intentaron destruir mi hogar, dije. Construyeron mi misión. El aplauso se extendió contenido pero cálido. Los ojos de Carmen brillaron. Torres asintió una vez. El sol se movió captando mi uniforme de gala. Tela azul oscuro, botones plateados brillando como metales silenciosos. Exhalé lenta y uniformemente. 5 años después, estaba bajo las suaves luces blancas del auditorio del Pentágono. La sala estaba llena de uniformes, filas de azul oscuro, oliva y caqui. Las medallas brillaban bajo los focos del escenario como pequeños soles contenidos. Había vuelto a usar mi uniforme de gala, el mismo del día del arresto, aunque ahora me quedaba de otra manera, más ligero. El banner de la conferencia detrás de mí decía, límites y respeto en las familias militares. Las palabras se sentían simples, casi inofensivas, hasta que las dije en voz alta. El vídeo comenzó a reproducir imágenes del Fondo Fénix. Mujeres en uniforme riendo, reconstruyendo hogares, hombro con hombro. Luego un clip mío 5 años más joven, con los ojos más oscuros, la voz más nítida. Intentaron destruir mi hogar. Construyeron mi misión. La audiencia no aplaudió. Simplemente observaron, aún respetuosos. Ese silencio, el tipo que no es vacío sino reconocimiento, significó más de lo que cualquier aplauso podría haber significado jamás. Después de la charla, una joven teniente se me acercó, apenas de 25 años, con la postura tensa por algo que no decía. Señora, susurró mi padrastro. Le doy las gracias. Solo asentí. Sin discursos. A veces el reconocimiento es el único idioma que podemos manejar. De vuelta en casa, el aire de Huesca olía a sal y pino. Mi madre se había mudado allí después del juicio. Ahora era voluntaria en uno de nuestros refugios Fénix, ayudando a otras mujeres a empezar de nuevo. Llamaba todos los domingos. Su voz se había suavizado con los años, suavizando la culpa en algo más gentil. Ese invierno recibí una carta. Sin dirección de remitente, solo un matasellos de prisión. La letra de Nuria, reconocible, inclinada, impaciente. Dentro una sola página, palabras afiladas, venenosas, una promesa de que terminaría lo que había comenzado. No me inmuté. La leí una vez, la doblé cuidadosamente y la deslicé en la llama de gas de mi cocina. El papel se rizaba, se ennegrecía y desaparecía en la luz. Más tarde el Servicio de Información de la Guardia Civil confirmó que habían interceptado a un intermediario, alguien a quien Nuria había intentado pagar. El caso se cerró silenciosamente. Prepárate, la tetera silbaba suavemente detrás de mí. La superficie de la encimera brillaba bajo la luz del techo sin cicatrices, tranquila. En la pared sobre la encimera colgaba una pequeña placa de latón. El honor no es cuestión de rango, es cuestión de respeto. La toqué una vez, las yemas de mis dedos contra el metal frío. El reflejo en ella ya no parecía un soldado, solo una mujer que había aprendido a vivir en paz. Me giré hacia el equipo de cámara que filmaba el segmento final de nuestro documental. Una pequeña sonrisa, luego quietud, fundido a negro. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para compartir cómo te hizo sentir en los comentarios y dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tus historias y voces significan más de lo que sabes. No olvides darle a me gusta, suscribirte y unirte a nuestra creciente comunidad aquí en Tensión Relativa, donde cada historia nos recuerda que la fuerza a menudo surge en el silencio.